Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada de resolución de dudas para las asociaciones a pequeña escala, K210, tanto para el ámbito de educación escolar como para el ámbito de educación de personas adultas. Soy Sara Martínez Navarro, soy la jefa de servicio de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas, y conmigo en esta jornada están mis compañeros de la unidad que están detrás de estas asociaciones a pequeña escala y también de las asociaciones para la cooperación, que son Josu Baqué, Jorge Madrid, José Ángel Rico e Isabel Chicharro, y los vais a poder escuchar a lo largo de esta jornada. Como sabéis, lo que hemos intentado plantear es una jornada que sea lo más útil posible para vosotros y en la que, digamos, hemos tratado de organizar el programa de la manera más eficiente también para vosotros, que estáis inmersos ahora en un proceso de redacción de la solicitud de K210 para uno de estos dos ámbitos, educación escolar o educación de personas adultas. Y por ello hemos dejado pues, el grueso del tiempo de la sesión para resolver las dudas que nos habéis hecho llegar a través del formulario que os enviamos para que os plantearais esas dudas con antelación y también para cualquier otra duda que queráis plantear en el chat. Sí os pediría, por favor, que como lo organizamos por bloques, sabéis que el formulario, si pudisteis verlo, estaba organizado en bloques de contenidos, entonces iremos refiriéndonos a las preguntas que nos habéis enviado para cada uno de esos bloques de contenidos y después de referirnos a esas preguntas que nos han llegado a través del formulario y que os agradecemos mucho que nos las hayáis hecho llegar, abriremos también un turno de preguntas sobre ese bloque en el chat. ¿Vale? Y después de esos 4 bloques, pues habrá un turno de preguntas general al final de la sesión para que, bueno, pues como decimos, para intentar que esta jornada sea lo más útil posible para todos vosotros. Voy a empezar por unas consideraciones generales de las asociaciones a pequeña escala que hemos pensado que servían un poco para enmarcar esta sesión de resolución de dudas y que quizá también os pueden resolver algunas de esas cuestiones que tenéis ahora mismo en la cabeza en esta semana final que tenemos hasta el 3 de noviembre, que como sabéis termina el plazo de presentación de solicitudes para esta ronda a las 12, hora de Bruselas, a las 12 del mediodía. Entonces, si os parece, voy a compartir mi pantalla. Ya os digo que se trata de una presentación de aspectos relativamente generales para que a la hora de referirnos a estas preguntas de los bloques, pues partamos todos también del mismo marco común. Entonces, esto es un poco el planteamiento de la sesión. Como veis, voy a empezar esta introducción a las asociaciones Erasmus Plus a pequeña escala. Me voy a referir a los ámbitos que estáis aquí convocados, que son los de educación escolar y educación de personas adultas, pero también haré una breve referencia al ámbito de formación profesional, precisamente para diferenciar ese ámbito del de educación de personas adultas, que sabemos por la experiencia en la primera ronda que a veces esa diferenciación ha supuesto algún problema. ¿Vale? Y en cuanto a la segunda parte de la sesión, que es la propiamente de resolución de dudas, ahí tenéis los 4 bloques a los que nos vamos a referir y, como digo, después de cada bloque también tendréis oportunidad de formular las preguntas que consideréis en el chat. ¿Vale? Entonces, para un poco enmarcar estas asociaciones, ya sabéis que tenemos estas 3 acciones clave en el programa Erasmus+, la K1, que es movilidad de las personas, la K2, en la que se enmarcan estas asociaciones, que es la de cooperación entre organizaciones, y la K3, que son acciones centralizadas de respaldo al desarrollo de políticas europeas, y aparte las acciones Jean Monnet. No me detengo hoy en las que no nos corresponden, pues precisamente en aras de esa eficiencia que os decía, ¿no? Pero que sepáis que este es el marco general del programa. Para la acción clave 1 se incluyen movilidades de alumnado y de personal y tiene a su disposición estos puntos de apoyo, por así llamarlos, el Discover EU, el aprendizaje de lenguas con el apoyo lingüístico y también esas actividades de participación juvenil. Todo esto sé que lo estoy pasando muy rápido, pero como digo, simplemente para daros un marco general del programa. En cuanto a la acción clave 2, que es la que nos ocupa, como veis,
Las asociaciones a pequeña escala se encuentran aquí, insertadas aquí. Además, contamos con todas estas plataformas en línea que pueden complementar de alguna manera los proyectos en sus diferentes fases, incluso también en la previa de búsqueda de socios, como diremos después. También las asociaciones de excelencia son una gran oportunidad. Incluye las academias de profesores Erasmus+, que es un proyecto que ha puesto en marcha la Comisión Europea muy interesante y que de manera natural los beneficiarios de K210 y de K220 os iréis interesando por esas academias poco a poco. Y también les tenéis la opción de solicitar acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro. Toda esta información la tenéis en la guía. Insisto en que lo único que queremos es enmarcaros un poco para que veáis qué situación ocupan las asociaciones a pequeña escala K210 en el marco del programa Erasmus. Entonces, estas asociaciones a pequeña escala están disponibles para estos 3 ámbitos de actuación: educación escolar, educación de personas adultas y formación profesional. En esta diapositiva que tenéis un poco de carácter general, lo que quiero es que veáis que las asociaciones a pequeña escala tienen unas características muy concretas y se trata de una acción muy atractiva y muy interesante, diseñada para esas organizaciones de base, como tenéis ahí, digamos que trabajan directamente con los potenciales participantes en los proyectos, organizaciones menos experimentadas en el programa Erasmus, que han tenido poca experiencia en el ciclo anterior, incluso en el anterior al 2014, y organizaciones de nueva incorporación al programa, que son una de las prioridades de esta acción. Como objetivo, veis ahí que está directamente vinculado con lo anterior, con los destinatarios. Se trata de reducir los obstáculos de acceso al programa Erasmus+ para organizaciones que tienen menor capacidad organizativa. Quiero decir, la K210, por las características que ahora veremos, están especialmente diseñadas para organizaciones que tienen una limitada, por número de personal o por cualquier razón, tienen una limitada capacidad organizativa o, por supuesto, menor que la que se necesita para llevar a cabo proyectos de más envergadura, como puede ser un K220, y por eso creemos que este formulario y que los objetivos de esta acción y que la propia ejecución e implementación de estos proyectos pues puede ayudar a que esas organizaciones de base con una capacidad organizativa limitada se animen a participar en el programa Erasmus+, que es, digamos, nuestro objetivo último y también prioritario, ¿no? En cuanto a los sectores, acabamos de decir que son esos 3 sectores los que tienen la oportunidad de solicitar una asociación a pequeña escala, y en cuanto a sus características, veis ahí que recogemos la simplicidad. Todos vosotros conocéis ya el formulario de K210 y sabéis que está simplificado, por supuesto, con relación a los K2 general del anterior ciclo, pero también a los K220. Esto, como digo, está directamente vinculado con esa menor capacidad organizativa que decíamos antes. La financiación es más sencilla porque se trata de esas cantidades fijas por las que también os habéis preguntado muchos en los correos, esos 30.000 euros o 60.000 euros que hemos de elegir en el formulario a la hora de solicitar esta acción. La duración puede variar, ahora veremos entre qué duración nos estamos moviendo y tendremos que elegirla en función de los objetivos y de las actividades que queramos desarrollar en el proyecto. Y esos formatos flexibles hacen precisamente referencia a que es un tipo de acción que se puede adaptar con facilidad a las características propias o a la naturaleza propia de las asociaciones y de las organizaciones que lo compongan. En cuanto a las prioridades horizontales, sé que las conocéis porque sé que habéis pasado ya por el formulario, pero simplemente por mencionarlas, sabéis que son estas 4. En primer lugar, la inclusión y diversidad en todos los ámbitos de educación, formación, juventud y deporte. Principalmente se trata de poder incorporar a los proyectos a aquellos participantes con menos oportunidades. Esa definición, sabéis, y esa tipología, aparte de tenerla en el glosario de la guía del programa, que es un documento que sabemos que manejáis y que tenéis a vuestra disposición en la web del SEPIE, tiene una
una descripción bastante detallada en la página 7 de la guía, entrando en cuestiones como discapacidad o discriminación por distintas razones, que merece la pena que consultéis si vuestro proyecto gira en torno a esta prioridad. La segunda es la de medio ambiente y lucha contra el cambio climático. Ahí hay varias cuestiones que luego iremos matizando, porque se trata no solo de plantear actividades que tengan que ver con ello o plantear un proyecto que esté atravesado por esta prioridad, sino también por tomar distintas decisiones que tienen que ver con la propia logística y puesta en marcha del proyecto que puedan redundar en esa prioridad y en esa sostenibilidad ambiental que como sabéis, es un aspecto prioritario para la Comisión y para el programa Erasmus Plus en general. La tercera es esa transformación digital, mediante el desarrollo de preparación, resiliencia y capacidad digitales. Esta prioridad, como sabéis, pues ha cobrado una importancia pues fundamental a raíz de la pandemia de la COVID-19, pero no solo, ¿no? Había proyectos ya en marcha donde se intentaba implementar esta prioridad a través de distintas actividades que han dado muy buen resultado, tanto en K1 como en K2, y ahora digamos que cobra fuerza esta apuesta por la digitalización y de ahí que sea una de las prioridades del programa para este tipo de acciones. Y por último, por supuesto, los valores comunes, incentivar el compromiso y la participación cívica, que está en el corazón del programa Erasmus Plus y en el corazón de la propia Unión Europea. En cuanto a las prioridades específicas, voy a hablar de las prioridades para tres ámbitos, no solo para educación escolar y para educación de personas adultas, ahora os explicaré por qué. En el terreno de la educación escolar, las tenéis ahí, las conocéis también por la guía, las repaso brevemente. En primer lugar, abordar las desventajas que en términos de aprendizaje, el abandono escolar prematuro y el dominio insuficiente de las capacidades básicas se detectan en muchas instituciones que tienen que ver y que son proveedoras de educación escolar en sus distintas etapas. Por otro lado, ayudar al profesorado, a los directores de los centros escolares y otras profesiones relacionadas con la enseñanza, precisamente a llevar a cabo acciones, a desarrollar su capacidad profesional y también a ser agentes en ese intercambio de buenas prácticas educativas que también soportan, digamos, y que también tienen cabida dentro de esta acción. En tercer lugar, el desarrollo de las competencias clave, ya sabéis que están recogidas en el marco de educación europeo. En cuarto lugar, fomentar un enfoque global de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. Esto, como sabéis, pues es un aspecto fundamental para el programa. También en los distintos sistemas educativos de los países del programa, el fomento de la competencia plurilingüe es absolutamente clave para la consecución de los distintos objetivos a medio y largo plazo de la Unión, y pues, el programa Erasmus Plus os proporciona, por así decir, una plataforma, pues creo que inigualable para este fomento del enfoque global de la enseñanza y aprendizaje de lenguas. En quinto lugar, promover el interés y la excelencia en ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas, como veis ahí, tanto con CETIM y STEM como con el enfoque CETIAM y STEM, que está además directamente vinculado con esas competencias clave que hablábamos anteriormente. El siguiente es desarrollar sistemas de atención a educación de la primera infancia de alta calidad. Sabéis que educación infantil es una etapa que está cubierta, por supuesto, en el ámbito de educación escolar y a la que intentamos prestarle pues, una atención específica y un cuidado específico porque bueno, pues sabemos del carácter especial y fundamental que tiene esa etapa. Y por último, reconocer los resultados de aprendizaje de los participantes en la movilidad educativa transfronteriza. Sobre este tema de las movilidades, además, ya que estamos hablando de educación escolar, sí me gustaría recalcar que aunque las movilidades no son la acción prioritaria y no son la prioridad en la acción K210, en las acciones de pequeña escala, en las asociaciones a pequeña escala, perdón, pueden estar incluidas las movilidades en el proyecto. Por supuesto, esto nos habéis hecho llegar preguntas en este sentido, también en el correo hemos recibido preguntas en este sentido. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, y así lo dejamos claro en las jornadas anuales de difusión que tenéis a vuestra disposición en la página web del SEPIE, lo que tenemos que hacer es establecer
las líneas de actuación en el proyecto para que las movilidades sean un medio para la consecución de los objetivos previstos y de los resultados previstos, y no un fin en sí mismas, como sí lo son en la acción clave 1. ¿Vale? Entonces, en la acción clave 2, independientemente de K210, K220, no se puede incluir una movilidad como una actividad cuyo fin sea el propio hecho de realizar la movilidad. ¿Vale? Esto es muy importante porque aquellos de vosotros que tenéis experiencia en K219 o K229, a menudo nos preguntáis si esta acción es heredera de esas asociaciones estratégicas entre centros escolares, y la respuesta es que no, no es heredera. Eso no implica que no se pueda realizar una asociación a pequeña escala entre centros escolares, pero hay que adaptarla muy bien a las características de esta acción, que no son, insisto, las mismas que exigía la K219 o la K229. Paso a continuación a mencionar las que tienen que ver con formación profesional, y preguntaréis por qué, si estamos convocados solamente los de los ámbitos de educación escolar y de educación de personas adultas. Precisamente porque hemos detectado que había problemas a la hora de un poco de trazar la línea que hay entre la educación de personas adultas y la formación profesional, en algunos casos, por supuesto, no en todos. Y a pesar de que luego mi compañero Jorge Madrid insistirá en esto, y también ahora vamos a hacer alguna referencia a la definición de aprendientes adultos, nos parecía necesario que también tuvierais a vuestra disposición esta información, porque ya sabéis que esta ponencia y la grabación van a estar a vuestra disposición en la web del SEPIE, pero nos parecía necesario que tuvierais esta información precisamente porque a la hora de diseñar el proyecto y de diseñar y de elegir el ámbito al que queréis solicitarlo, es muy útil que consultéis, además de educación de personas adultas, formación profesional, porque si vuestro proyecto encaja aquí, pues la respuesta está clara y tenéis que realizar la solicitud por el ámbito de formación profesional. ¿Vale? Sí que quiero dejar claro que cuando realizáis una solicitud y detectamos que el ámbito es erróneo, quiero decir, si realizáis una solicitud para el ámbito de educación de personas adultas y detectamos que es una solicitud que estaba dirigida o que tenía que estar dirigida para el ámbito de formación profesional, la solicitud queda fuera del proceso de evaluación y queda rechazada por elegibilidad, o sea, porque no está solicitando el ámbito que le corresponde, pero nosotros no lo hacemos derivar a formación profesional. Entonces, por eso insistimos en que tiene que estar muy claro a dónde queréis presentar, a qué ámbito queréis presentar esa solicitud, porque si no es el ámbito correcto, la solicitud no va a ser aprobada. ¿Vale? Entonces, en cuanto a formación profesional, tenéis aquí en primer lugar adaptar la formación profesional a las necesidades del mercado de trabajo como prioridad específica del ámbito. También aumentar la flexibilidad de las oportunidades en el ámbito de educación y la formación profesionales. Contribuir a la innovación en el ámbito de la formación profesional. Aumentar, por supuesto, el atractivo de la formación profesional, tanto pues, a nivel de centro como a un nivel superior, digamos, a nivel organizativo superior. Mejorar la garantía de calidad en el ámbito de la formación profesional y elaborar y poner en práctica estrategias de internacionalización para los proveedores de este sector de formación profesional. Entonces, si retenemos de alguna manera un poco las líneas generales de estas prioridades específicas y pasamos a las de educación de personas adultas, veréis que tenemos que hacer el ejercicio. En algunos casos, en los que no esté claro me refiero, no en todos, porque en la mayoría de casos pensamos que está claro, pero en algunos casos tendremos que hacer el ejercicio de plantearnos a qué prioridades específicas está atendiendo o quiere atender mi solicitud. Entonces, en cuanto al ámbito de educación de personas adultas, tenéis aquí las prioridades específicas. En primer lugar, mejorar la disponibilidad de oportunidades de aprendizaje de alta calidad, y resalto esto, para las personas adultas. Crear itinerarios de mejora de las capacidades, así como mejorar la accesibilidad y aumentar la implantación de la educación de personas adultas, y esto es un aspecto que queremos destacar y que desde la Agencia Nacional queremos cuidar, porque la educación de personas adultas tiene mucho potencial, tiene muchas
oportunidades y creemos que desde luego los proyectos Erasmus Plus en el marco de la educación de personas adultas pueden ser un trampolín y un impulso decisivo para la cuestión no solo de establecer estándares de alta calidad, sino también de accesibilidad y de implantar nuevos programas, ¿no? O incluso de aumentar la capacidad de programas existentes. En tercer lugar, la mejora de las competencias de los educadores y de cualquier otro personal involucrado en la educación de personas adultas. En cuarto lugar, mejorar la garantía de la calidad. Veis que es un término en el que insistimos mucho y vamos a insistir mucho a lo largo de esta jornada en el ámbito de educación de personas adultas. Desarrollar centros de aprendizaje orientados al futuro. Sabéis que además los retos que tenemos por delante, tanto en educación escolar como en educación de personas adultas, hace que nos planteemos y hace que estos proyectos a medio y largo plazo nos exijan un planteamiento a futuro y es algo bueno y es algo que tenemos que hacer tanto desde vosotros desde las instituciones como nosotros de la Agencia Nacional, porque evidentemente tenemos que acompañarnos mutuamente en ese planteamiento a medio y largo plazo. Y por último, promover el programa Erasmus Plus entre todos los ciudadanos y las diferentes generaciones. ¿Vale? Entonces, esto en cuanto a las prioridades específicas por sectores, sabéis, insisto, esta es información que tenéis en la guía, pero también vais a tener a vuestra disposición esta presentación y la grabación de la sesión. Por lo que decíamos antes, precisamente, de ser cuidadosos a la hora de elegir el ámbito al que queremos presentar la solicitud, pues vamos a insistir. Esto es una captura de la propia guía del programa Erasmus Plus para que veamos, por un lado, a qué se refiere cuando dice educación de personas adultas, a qué nos referimos cada vez que decimos el sector de educación de personas adultas, y por otro lado, qué se entiende por aprendiente adulto. ¿Vale? Aprendiente es una palabra que igual no termina a ninguno de convencernos, pero bueno, es esa traducción del learner del inglés y se ha optado por esa en la guía y por eso también tenemos que familiarizarnos con ella. En cuanto a la educación de personas adultas, como veis ahí, se refiere a toda forma de educación no profesional, y resalto esto, y sé que mi compañero Jorge Madrid va a resaltarlo después, toda forma de educación no profesional para personas adultas, ya sea de carácter formal, no formal o informal. Y veis ahí que la propia guía os hace la llamada para formación profesional continua vayáis a las siglas EFP para tener bueno, las dos definiciones y ver qué diferencia hay entre ambas, ¿no? Pero destaco esa primera parte de la oración, toda forma de educación no profesional para personas adultas. En cuanto a aprendiente adulto, como veis ahí, se trata de cualquier adulto que, habiendo completado o no su educación o su formación inicial, pues se reincorpora a alguna forma de aprendizaje permanente no profesional, insisto, formal, no formal o informal. Y luego hay una salvedad, a partir de ahí, que es propiamente la definición, se establece toda esa salvedad que tenéis ahí para el personal educativo. Es decir, el personal educativo, profesores, formadores, profesionales del ámbito académico, trabajadores incluso en el ámbito de la juventud, de cualquier sector, el profesorado de la educación escolar, por ejemplo, el profesorado del sector de formación profesional, no se considera aprendiente adulto en el ámbito de la educación de personas adultas. Entonces, eso es, como digo, una salvedad que tenemos que tener en cuenta. Veréis que está ahí perfectamente recogido y detallado, pero bueno, queríamos recordároslo porque creemos que es necesaria establecer esa diferencia, ¿no? entre lo que supone ser un participante en una movilidad de personal en otro sector y lo que supone ser un aprendiente adulto. No es lo mismo. ¿Vale? Para la educación de personas adultas, simplemente como orientación, os facilito la ruta, digamos, a este documento que tenemos publicado para los proyectos de movilidad, que puede orientar y puede ayudar para comprender este concepto de educación de personas adultas. Incluye una definición de programas, de estudiantes adultos admisibles y de organizaciones admisibles. Está disponible en la web y lo podéis consultar, por supuesto, pero quiero hacer la salvedad de que es orientativo para K2, es prescriptivo para K1, para los proyectos de movilidad, pero solamente es orientativo para K2. Entonces,
cuando lleguéis a él tenéis aquí abajo el enlace y está disponible también en el apartado de convocatoria en la web del SEPIE. Por favor, leedlo simplemente si necesitáis pues una mayor concreción o algún tipo de orientación general o unas líneas de definiciones generales para este sector, pero, insisto, no es prescriptivo para K2, es simplemente orientativo. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar directamente a hablar de, bueno, qué nos ofrecen, ¿no? Qué nos permiten las asociaciones a pequeña escala. Pues por un lado, a cualquier organización, a cualquier centro, a cualquier institución, le permite disponer de más medios para llegar a las personas con menos oportunidades. Insisto en que la guía tiene un recorrido exquisito por la definición de personas con menos oportunidades, aludiendo a todos aquellos aspectos que conforman esa definición. A partir de la página 7 lo podéis consultar. Por otro lado, contribuir a la creación y el desarrollo de redes transnacionales. Esto, como veis, es fundamental y es digamos, el objetivo primero por el que una organización se plantea solicitar una K210, ¿no? Por esa creación de esas redes transnacionales que nos van a ayudar o que nos va a ayudar a conseguir los objetivos del proyecto. Y por último, impulsar pues, ese establecimiento de sinergias con políticas locales, regionales, nacionales e internacionales. Sabemos que muchos de vosotros tenéis, y además lo nombráis en las solicitudes, tenéis el apoyo de organizaciones locales, también a nivel de política local, y bueno, pues no solo es estupendo, sino que es lo más recomendable, ¿no? Para ir ampliando ese impacto que pueda tener nuestro proyecto Erasmus Plus a distintos niveles, ¿no? En cuanto a los objetivos, y solamente por no ocupar el tiempo de preguntas, solamente me voy a referir a los que tenéis marcados en verde porque son los específicos de la acción K210, de las asociaciones a pequeña escala. Tenéis ahí estos tres que sabemos además que habéis tenido en cuenta a la hora de plantear los objetivos de vuestros proyectos, pero que no está de más recordarlos. Por un lado, atraer y ampliar el acceso al programa para organizaciones de nueva incorporación, es decir, organizaciones que nunca antes han recibido una subvención en el marco del programa Erasmus+. También para organizaciones menos experimentadas, que es una definición también, tanto organizaciones de nueva incorporación como organizaciones menos experimentadas, son definiciones que tenéis en el glosario de la guía del programa y se refiere en este caso pues, a organizaciones que han tenido previamente quizá una subvención en el marco del programa, normalmente como socios de un proyecto coordinado por otra institución, y también agentes a pequeña escala, ¿no? Lo que hablábamos antes de esa menor capacidad organizativa que presumimos para aquellas instituciones, centros o organizaciones que solicitan los K210 con relación a quienes solicitan K220. Entonces, las asociaciones tienen que ejercer de trampolín para la cooperación europea entre estas organizaciones, es decir, la K210 se plantea pues, como este trampolín para aquellos centros, organizaciones, instituciones que quieren comenzar su andadura en el programa Erasmus Plus y que bueno, pues, tienen que probar primero cómo funcionan gestionando este tipo de proyectos, digamos, de menor envergadura. El segundo objetivo es apoyar la inclusión de grupos destinatarios con menos oportunidades. A esto me he referido ya varias veces con anterioridad, entonces no voy a insistir. Y además apoyar la ciudadanía europea activa y acercar la dimensión europea al nivel local. De ahí que cobre especial importancia esas organizaciones de base que decíamos al principio cuando hablábamos de los destinatarios de esta acción, llevar, digamos, trasladar la dimensión europea y todo lo que eso conlleva al nivel local, pues es una dirección en la que insistimos mucho y para la que estas asociaciones a pequeña escala son una herramienta excepcional, ¿no? Bueno, para los criterios de admisibilidad, simplemente comentaros, esto sabemos que lo tenéis claro, vamos a volver a algunas de estas cuestiones en las preguntas, mis compañeros lo van a abordar, así que voy sin detenerme, si me disculpáis. Para las instituciones socias se necesita un mínimo de 2 organizaciones de 2 países del programa diferentes. Ya sabéis que los países del programa están establecidos y están incluidos y categorizados en la guía.
En cuanto a las prioridades, se seleccionan, como sabéis, por el formulario, pues prioridades horizontales o específicas, porque para 2021 la Agencia Nacional Española, el SEPIE, no ha establecido prioridades nacionales, sí las habrá para futuras convocatorias, pero no para 2021. En cuanto a la sede de las actividades pueden tener lugar, esto lo tenéis, si no recuerdo mal, en la página 185 de la guía, pero si no, me disculpáis porque hablo de memoria. Para la sede de las actividades tienen que tener lugar en uno de los países participantes, en uno de los miembros de la asociación, de los socios de la asociación a pequeña escala, o en una de las 4 sedes de la Unión Europea, si está justificado que esas actividades se lleven ahí por alguna razón en concreto, o por la temática del proyecto, o por la consecución de algunos de los objetivos del proyecto. ¿Vale? También tenéis la relación de sedes en la guía y también tenéis establecida este añadido a los países socios en el apartado de participantes, referido a la acción concreta de asociaciones a pequeña escala en la guía del programa. También lo tenéis en el material de convocatoria 2021 en la web del SEPIE. En cuanto a la duración, hay que elegir entre 6 y 24 meses. Las ampliaciones solo se van a dar excepcionalmente. Para asociaciones a pequeña escala, entre 12 y 24 meses. Solicitud la presenta uno de los socios en nombre de todos a su agencia nacional, es decir, si tenemos una asociación y somos coordinadores y hay un socio francés y un socio italiano, la presentamos nosotros en nombre de ellos, de ahí los mandatos. Muchos de vosotros he comprobado que algunos ya habéis subido los mandatos, así que sabéis de lo que estoy hablando. El plazo de presentación, la primera ronda fue el 20 de mayo y esta segunda ronda es el 3 de noviembre a las 12, hora de Bruselas. Y en cuanto a la restricción, una misma asociación solo puede presentarse, digamos, una vez por convocatoria. ¿Vale? Sabemos y hay preguntas en este sentido, que aún no se han resuelto las de primera ronda. Entonces, bueno, estamos pendientes de poder emitir esa resolución de proyectos aprobados, proyectos rechazados de la primera ronda y bueno, se resolverán las próximas semanas. También os pedimos disculpas por el retraso porque sabéis que ha sido una convocatoria muy especial y muy rara desde el principio, por temas que todos conocemos. Y bueno, pero que sepáis que estamos pues, a punto. Si hay alguien aquí pendiente de la resolución de la primera ronda, que sepáis que estamos pues, trabajando en ello para poder resolverlo lo antes posible. En cuanto a la puesta en marcha de un proyecto, necesitamos establecerlo en 4 etapas, que como veis ahí son planificación, preparación, ejecución y seguimiento. Y en esas 4 etapas deben estar involucrados todos los socios de la asociación. No puede encargarse únicamente el coordinador del proyecto, porque si sucede eso, por experiencia sabemos que esa asociación va a tener problemas en la ejecución y la implementación del proyecto y digamos que van a hacer ya con ciertos problemas que atañen desde la comunicación hasta el seguimiento y la evaluación de las distintas actividades. Esas 4 etapas que tenéis aquí pues se corresponden con distintos momentos del proyecto. Esta planificación sucede antes de que elaboremos la solicitud. Es el momento en el que nos estamos planteando qué necesidades tenemos como institución, cuáles son nuestros objetivos, qué resultados esperamos del proyecto, que tienen que estar vinculados, por supuesto, a esos objetivos que voy a plantear, qué formato de actividades nos interesa para conseguir esos objetivos y un calendario, digamos, en líneas generales. En el inicio del proyecto planificaremos las actividades. Muchos de vosotros como primera actividad tenéis esa primera reunión, ¿no? Para poner en marcha esas actividades, establecer fechas fijas, un reparto de tareas más estricto, etc. Además, hay que establecer un programa de trabajo lo más concreto posible, porque, insisto, cuanto más concreto sea el programa de trabajo, menos problemas tendremos con nuestros socios después. Cuestiones logísticas, por supuesto, de traslados, etcétera, si los hay, confirmación de los grupos destinatarios de las actividades previstas. Esto cobra más sentido, como sabéis, esta confirmación y reconfirmación por la pandemia, por las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos, que puede haber pues distintas modificaciones y obligadas, quiero decir.
Y bueno, pues la celebración de acuerdos con las organizaciones asociadas, ¿vale? Entonces, en ese inicio, que incluye pues desde los mandatos hasta acuerdos más informales, como por ejemplo con relación a las fechas de distintas actividades. En cuanto a la ejecución, pues se trata de toda esa implementación de actividades, del seguimiento y de la evaluación que se hace durante el proyecto, durante la fecha de ejecución del proyecto, desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización, y el seguimiento tanto durante como sobre todo al final del proyecto, pues se llevará a cabo la evaluación de las actividades y el impacto que ha tenido a distintos niveles, no solo, por supuesto, para los participantes en las distintas actividades, sino para el global de las instituciones que forman parte de la asociación. La puesta en común en la forma que consideréis más oportuna, y también la utilización de los resultados del proyecto y su disponibilidad, que como sabéis, y si no lo sabéis lo hablaremos con aquellos de vosotros cuyo proyecto resulte aprobado, los resultados tienen que estar disponibles con licencia abierta y tienen que ser de acceso libre y gratuito. ¿Vale? Eso es una cláusula del convenio, de las condiciones particulares de vuestro convenio, pero ya hablaremos de eso más adelante, simplemente para que lo tengáis en cuenta en este estadio también de preparación de la solicitud. Entonces, pues os animamos a que tengáis en cuenta todos estos aspectos que estamos mencionando en esta introducción, tanto sostenibilidad medioambiental, inclusión y diversidad, dimensión digital, como la que tiene que ver con la ciudadanía y el fomento de la conciencia cívica y de la identidad europea en el marco del programa Erasmus+. Tenéis y conocéis estas plataformas, eTwinning y School Education Gateway para educación escolar y EPALE para educación de personas adultas. Especialmente en EPALE tenéis un centro de recursos muy bueno que os puede dar ideas muy buenas para la puesta en marcha de proyectos de educación de personas adultas. También tanto eTwinning como EPALE tienen esa opción de búsqueda de socios que puede ser muy interesante. En cuanto a las normas de financiación, sabéis que habéis tenido que elegir entre 30.000 y 60.000 euros y bueno, pues dependiendo del tipo de actividad, del tipo de proyecto y de un poco de la magnitud de los objetivos que queráis conseguir. En cuanto a los requisitos, aquí tenéis que tener claro que hay una línea entre los objetivos que planteáis, las actividades con las que vais a intentar conseguir esos objetivos y los resultados que tienen que derivarse de esas actividades. Esa línea con esos 3 hitos tiene que estar clarísima para vosotros a nivel de proyecto y para el evaluador. Entonces, si esa línea, que es la columna vertebral del proyecto, se ve, pues es que la solicitud va bien. Entonces, revisadlas, por favor, un poco con estas gafas, ¿no? Intentando ver que esos 3 elementos están vinculados de una manera explícita, ¿no? Por otro lado, pues el calendario general del proyecto, sabemos que lo establecéis en la solicitud, pero simplemente para recordarlo. En cuanto al plan presupuestario, de esto va a hablar luego mi compañero Jorge Madrid con más detalles. Sabéis que hay un apartado en cada actividad que se llama desglose del presupuesto. Ahí podéis ser, pues bueno, todo lo detallados que queráis, pero desde luego tiene que haber un mínimo detalle para que se entienda que la financiación que proponéis o que el presupuesto que proponéis para esa actividad pues es proporcional y realista, ¿no? Y por último, ese presupuesto debe enumerar todas las actividades del proyecto previstas e indicar, y eso lo sabéis porque aquellos de vosotros que ya habéis más o menos terminado el formulario, pues sabéis que luego sale al final un desglose del nombre de la actividad, el título de la actividad y la parte proporcional del presupuesto hasta establecer la suma de 30.000 o 60.000, dependiendo de lo que hayáis elegido, ¿no? El pago de la subvención se realiza en 2 fases y la última fase depende de que hayáis completado todas las actividades de acuerdo con los criterios que vosotros mismos habéis establecido en la solicitud y que aparecen también y que digamos son normas de calidad estándar del programa Erasmus+. La subvención se podría reducir si una o varias actividades pues, no se completan parcialmente o se evalúan como insatisfactorias en la evaluación de la calidad del informe final que presentaréis después de la finalización del proyecto. ¿Vale? En cuanto a los criterios de concesión, simplemente, bueno, aquí no voy a entrar en cada uno de los criterios, aunque los tengo a continuación, porque si no
me voy de tiempo con respecto a mis compañeros y me gustaría que tuvieran todo el tiempo posible para las preguntas, porque también para eso habéis asistido. Y luego, si hace falta, podemos volver a los criterios de concesión. La calidad del diseño y la ejecución del proyecto puntúa sobre 30. Es muy importante que el programa, digamos, de trabajo esté establecido con claridad y sea un programa realista y asumible por parte de la organización. La calidad de la asociación y de los mecanismos de cooperación puntúa como máximo 20 puntos. La pertinencia del proyecto puntúa 30 puntos, y aquí sí me detendré ahora a continuación porque es el aspecto que tiene que ver con esa elección correcta del ámbito de nuestra solicitud, y el impacto del proyecto puede puntuar como máximo 20 puntos. Para que el proyecto sea aprobado hay que obtener como mínimo 60 puntos y a la vez tenemos que llegar a la mitad de cada criterio, es decir, pues tal y como lo tenéis ahí en el sentido de las agujas del reloj, 15, 15, 10 y 10 en cada criterio. Si sumamos más de 60, pero no hemos obtenido la mitad en alguno de los criterios, el proyecto no está aprobado, ¿vale? Eso también quiero dejarlo claro para que no haya luego confusiones a la hora de leer nuestros informes de calidad. Entonces, aquí tenéis desglosados los criterios de concesión. Como os digo, no me detengo, si queréis luego, si hay tiempo, en el tiempo de preguntas generales volvemos a ellos, sin problema. En el apartado de evaluación de pertinencia solamente me detengo porque, como veis en el punto 2, se valora aquí que el perfil, la experiencia y las actividades de las organizaciones participantes sean pertinentes para el ámbito de la solicitud. Y aquí insisto en esa confusión que a veces hay entre la educación de personas adultas y el ámbito de formación profesional, ¿vale? Entonces, tenemos proyectos que lamentablemente no han superado el apartado de pertenencia del proyecto porque no estaban dirigidos, no eran pertinentes para el ámbito de educación de personas adultas, ¿vale? Sobre calidad del diseño y ejecución del proyecto lo tenéis aquí. Aquí se vuelve a hablar de esa línea que os decía entre objetivos, necesidades y resultados. Si esa línea está clara y se trabaja a partir de esa conexión, en principio no vais a tener ningún problema. En cuanto a calidad de la asociación y los mecanismos de cooperación, tiene que ver con la combinación apropiada de organizaciones, con esas prioridades para organizaciones menos experimentadas y de nueva incorporación al programa que hablábamos antes, y también con un reparto de tareas efectivo y realista y con el fin de que, por supuesto, no recaiga todo el trabajo del proyecto y toda la gestión de actividades y de la ejecución del proyecto en el coordinador del proyecto, ¿vale? Porque entonces no estamos trabajando, digamos, en aras de crear una red transnacional y una red cooperativa transnacional, que es de lo que estamos hablando en esta acción clave 2. En cuanto al impacto, pues ahí tenemos desde cómo vamos a evaluar la consecución de los objetivos del proyecto, quiero decir, por parte de la asociación, cómo se va a evaluar y en qué puntos del proyecto se van a establecer esos hitos de evaluación, y también cómo se van a integrar los resultados del proyecto en el día a día de las organizaciones, ¿no? Eso es un aspecto fundamental y es uno de los fines de todos los proyectos Erasmus, ¿no? El intentar implantar ciertas mejoras en el día a día del funcionamiento de centros, organizaciones, asociaciones e instituciones. Bueno, todo esto, tenéis todo un material de apoyo disponible, por supuesto la guía a la que he estado haciendo referencia todo el tiempo en la página web del SEPI, en el apartado convocatoria. Y aquí, como veis, si pincháis en K210, tanto en K210 escolar como en K210 de personas adultas, vais a poder consultar pues, desde la guía del programa hasta lo que tenemos publicado como material de apoyo para que os sea un poco más fácil pues, esta aventura de solicitar una asociación a pequeña escala. Bueno, os lo agradezco. Pido disculpas si me he cedido del tiempo, pero bueno, creíamos que era necesario esta pequeña reflexión, esta pequeña introducción. En esta diapositiva que tenéis aquí, además, tenéis los dos correos, asociaciones.escolar@sepie.es y asociaciones.adultos@sepie.es, para cualquier duda que tengáis y que pueda surgir, ¿no?, a raíz de esta sesión. Y
sin más dilación le doy paso a mis compañeros, si os parece. Va a comenzar mi compañera de la unidad, Isabel Chicharro, creo. Sí, Sara, un momento. Es sí. que hay un par de consultas en referencia a lo que has estado comentando y quizás ahora sería un buen momento para este par Como de digáis, consultas. por supuesto. Vale, vamos a ver. Elena, cuando has comentado los objetivos de esta acción, dice que el primer objetivo es estupendo, sin embargo, en la valoración es un hándicap el que la organización coordinadora no tenga experiencia, según el feedback que hemos recibido, sin tener en cuenta que la otra organización participante tiene una larga experiencia y hará de guía, precisamente para que la organización de nueva incorporación adquiera experiencia en la gestión de proyectos. Si quieres, respondo aquí. Yo creo que Elena se refiere a alguna evaluación que hayan tenido de un proyecto K210 en la primera ronda. Sí que es verdad que hay evaluadores que han considerado para determinados proyectos, no como regla general, para determinados proyectos que quizás en ese proyecto la organización con más experiencia podía haber hecho de coordinadora. Pero es un comentario, quiero decir, no por esa razón no se va a suspender un proyecto, sino dadas las características del proyecto, pues quizás habría sido más conveniente que la organización, el socio con más experiencia, liderara el consorcio. No necesariamente eso tiene que ser aplicable a todos los proyectos. Sí, gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar, Elena, luego sí, bueno, ahora sí, si quieres te pregunto un poco, porque me gustaría saber a qué te refieres con la valoración y por otro lado, con el feedback que habéis recibido, y por otro lado, ciertamente un evaluador puede hacer un comentario en el sentido que decía Jorge, pero al hilo también un poco de las características que tenga el proyecto y cuán complicado o de cuánta envergadura sea el proyecto, ¿no? Pero en principio no es algo, aunque sea un comentario que aparezca en el feedback, no es un aspecto que se penalice en base a las normas, en función de las normas. Vale, y luego Hilaria, en referencia al glosario, dice, se habla de organizaciones menos experimentadas y de que la organización no haya recibido apoyo en más de 2 ocasiones. Y pregunta, ¿se refiere solo a proyectos como coordinadores o también a proyectos de K2 en las que fuimos socios, cuando se habla de que no haya recibido apoyo en más de 2 ocasiones? ¿Sara? Bueno, se refiere, en ese caso, se refiere solamente a proyectos coordinadores. Lo que pasa es que hay una mención en el glosario también pues, a aquellos que han sido socios, en el sentido de que dependiendo de la envergadura de la asociación, se podía considerar, por ejemplo, si había solamente un socio o 2 socios, se podía considerar de una manera u otra o caer en otra categoría, pero en principio hablamos de coordinadores. Es decir, de aquellos que firman el convenio de subvención. Simplemente añadir que por si han participado en proyectos anteriores es en los últimos 7 años. Vale, pues entonces le voy a dar... Sí, voy a compartir pantalla para que mi compañera Isabel pueda comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Vale, simplemente como salvedad, ahora mi compañera Isabel va a empezar por el primer bloque de preguntas. Si por favor pudierais bueno, pues ceñiros en las preguntas del chat a las que tienen que ver con este bloque al que ella va a hacer referencia, pues os lo agradecemos simplemente porque la organización de la sesión sea mejor para todos, ¿no? Y luego al final va a haber un tiempo para preguntas de todo tipo. Muchas gracias. Isabel, cuando quieras. Isabel, perdona, bájate el micrófono. Perdón. Perfecto, gracias. Sí, nada, buenos días. Como ha comentado mi compañera Sara, voy a comenzar con el primer bloque de preguntas que hace referencia a los criterios de elegibilidad.
La primera pregunta es si se pueden presentar dos organizaciones del mismo país dentro del consorcio. Efectivamente, una asociación a pequeña escala es una entidad transnacional y en la que participan como mínimo dos organizaciones de dos países del programa diferentes. Y no hay un número máximo de organizaciones participantes. Por lo tanto, sí puede haber dos socios españoles siempre y cuando exista al menos un tercer socio de otro país distinto. Si se trata de un centro educativo, hay que tener en cuenta las características de las organizaciones a las que se dirige esta acción, como ha estado comentando Sara hace un momento, ya que si el objetivo de la propuesta es realizar actividades de movilidad, el proyecto indicado sería un K122. La segunda pregunta sería si se puede intercambiar alumnado. Vuelvo a repetir que el intercambio del alumnado es una actividad de movilidad y el objetivo de estas asociaciones a pequeña escala no es exactamente la movilidad. Por lo tanto, si lo que ustedes quieren es realizar actividades de movilidad, deberían solicitar también un K122. No obstante, se podría realizar una actividad de movilidad con el alumnado en las asociaciones a pequeña escala si la actividad estuviera justificada para la consecución de los objetivos del proyecto. La tercera pregunta sería si se pueden presentar los proyectos en español. Como los proyectos se presentan en la Agencia Nacional de España, sí que se pueden presentar los proyectos en español. Si lo desean, para que los socios o los países asociados puedan entender el proyecto, si se lo quieren enviar, también se podría presentar en inglés. La cuarta pregunta es si puede participar una asociación agregada que no posee el OID y, en caso afirmativo, en qué apartado del formulario podemos realizar la alusión a esta asociación. Bueno, no hemos entendido muy bien asociación agregada. Creemos que en la pregunta hacen referencia a organización socia. Todas las organizaciones que participen en una asociación deben poseer el OID. Si tienen problemas o dudas de cómo solicitarlo, aunque creemos que ustedes ya lo tienen, pero para enviárselo a la organización que deseen, estará también en la página del SEPIE que ha indicado Sara antes, en la convocatoria de K210, en material de apoyo y en instrucciones técnicas. Paso a la quinta pregunta, si se puede realizar un job shadowing de ambas partes, y vuelvo a repetir que job shadowing es en principio una actividad de movilidad. No obstante, si la actividad que quieren realizar para conseguir los objetivos requiere un job shadowing, pues sí que se podría hacer y lo podrían hacer ambas partes, pero si la actividad fundamental que quieren realizar para el proyecto es un job shadowing, tendrán que solicitar mejor el K122. Con esto doy paso a mi compañero Jorge. Bueno, espero que les haya quedado claras las preguntas, pero primero, Josu, no sé si hay preguntas en el chat al respecto. Bien, No. Bueno, hay una pregunta, pero no se refiere a este bloque. Os pediríamos, por favor, que las preguntas que subáis al chat tengan que ver con el bloque, ¿vale? Porque si no, vamos a ir hablando de cosas diferentes. Bien, una sexta pregunta que iría dentro de este bloque de criterios de elegibilidad tenía que ver con lo que ha estado hablando Sara anteriormente respecto a la pertinencia de los diferentes sectores, ¿vale? Esta pregunta en concreto decía lo siguiente: queremos presentar por el sector de personas adultas un proyecto para que los profesionales de nuestras organizaciones aprendan nuevos tratamientos e intercambien buenas prácticas para las personas afectadas por esclerosis múltiple. ¿Es correcta la presentación de esta solicitud por este sector? Bueno, si habéis estado atentos a lo que comentaba antes Sara, la respuesta es no.
no se puede presentar un proyecto que va dirigido a que profesionales de las organizaciones participantes aprendan lo que sea, en este caso serían nuevos tratamientos, intercambio de buenas prácticas, no se puede presentar por el ámbito de personas adultas, porque evidentemente se trata de un proyecto para la mejora de, bueno, de los conocimientos profesionales, ¿no? Y para el aprendizaje y para la mejora de la práctica profesional de determinados trabajadores. Entonces, esto se tendría que presentar por el sector de formación profesional, ¿vale? Aparte del recorte de la guía del programa que os ha enseñado antes Sara, en la página 32 también tenéis estas indicaciones, ¿no? Y dice que en los proyectos del ámbito de la educación de personas adultas, los destinatarios principales son los miembros de las organizaciones de educación no profesional de personas adultas y los aprendientes, los formadores y el personal de educación no profesional de personas adultas. Evidentemente, si va dirigido a la mejora de los conocimientos profesionales, no encajaría en educación no profesional. Sin embargo, si veis la información que aparece relativa a los proyectos del ámbito de la educación y la formación profesionales, dice los destinatarios principales son los aprendices y estudiantes de educación y formación profesional, sus profesionales y formadores, el personal de las organizaciones de educación y formación profesional iniciales, los formadores y los profesionales de empresas. ¿Vale? Aquí sí que encajaría este proyecto por el que nos preguntáis. ¿Vale? Entonces es importante que tengáis esto en cuenta porque en la primera ronda tuvimos que descartar varias solicitudes donde bueno, pues surgía este problema. Había alguno, pues no sé, por poneros algún ejemplo más que os sirva de ilustración. Pues había uno que iba dirigido a conductores profesionales. Evidentemente, eso no es educación no profesional, sino que va dirigido a profesionales de empresas y, por lo tanto, tendría que presentarse por FP. Hay veces que quizás no es la línea no es muy clara o tenéis dudas, siempre nos podéis preguntar para que os guiemos, ¿no? Por ejemplo, había otro proyecto que iba dirigido a la mejora del conocimiento del idioma inglés específico que necesitaban los trabajadores de un determinado tipo de empresas para su trabajo. Claro, eso no encajaría tampoco en educación de personas adultas, en educación no profesional, sino que eso iría dirigido a profesionales de empresas. Sin embargo, un proyecto que va dirigido a la mejora del aprendizaje de lenguas, pero como algo transversal, ¿vale? Como una destreza básica, pues sí que podría ir dirigido al ámbito de educación de personas adultas. ¿Vale? Entonces, no sé si tenéis alguna duda respecto a este punto. En cualquier caso, si tenéis alguna duda en cuanto a vuestro proyecto en concreto, por favor, antes de darle a enviar, pues nos consultáis y pues os diremos pues, si va bien dirigido a educación de personas adultas o mejor iría dirigido a formación profesional. Pero bueno, esperemos que con estos apartados que os hemos indicado de la guía del programa, tanto en la página 32 como en el glosario que os ha enseñado antes Sara, lo tengáis todo bastante más claro. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta sobre este bloque, sobre criterios de elegibilidad, vamos a pasar al segundo bloque que está en referencia al formulario y cuestiones técnicas y del que se va a encargar, a ver, estoy intentando pasar de pantalla ahora, del que se va a encargar mi compañero José Ángel Rico. José Ángel.
Muchas gracias, Jorge. Hola, muy buenos días a todos. Me voy a encargar del bloque 2, formularios y cuestiones técnicas. Son aspectos muy sencillos, pero sí que causan cierta dificultad y hemos tenido algunas subsanaciones al respecto, ¿de acuerdo? Principalmente tienen que ver con la firma digital, como veis en las 5 preguntas que se han planteado. Comenzamos pues con la primera. ¿La firma digital del formulario es obligatoria? Sí. El representante legal firmará digitalmente como persona jurídica. En caso de no firmarlo digitalmente o que la firma no sea válida o que se haya firmado manualmente y se haya escaneado, la solicitud no será admitida y deberá subsanarse. La firma es muy importante y de hecho es una causa frecuente de subsanación. ¿De acuerdo? Entonces, prestad mucha atención a este aspecto y comprobad que la firma digital es correcta. Aquí cabe hacer una mención especial a los centros educativos no universitarios de Andalucía, Canarias y País Vasco, que al no disponer de la firma de representante legal, deberán firmar con su certificado digital personal y adjuntar el nombramiento en el cargo de dirección. Pasamos a la segunda pregunta. La firma digital de la declaración responsable me da error. La certificación de administración pública del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte no es válida. Efectivamente, la firma como empleado público no es válida. Repetimos, pues, de nuevo, que la declaración responsable debe ser firmada por el representante legal con firma electrónica de persona jurídica. No puede ser como empleado público. Toda la información relacionada sobre las firmas digitales se puede encontrar en la página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La siguiente pregunta, la tercera. ¿Es recomendable completar todos los caracteres de cada epígrafe en la solicitud? Si ya se ha explicado con los conceptos básicos. Bien, no tiene por qué. Se deben de utilizar los caracteres necesarios para explicar con claridad cada apartado, siempre respetando esa limitación máxima de caracteres. Se dispone en materiales de apoyo de un formulario comentado donde nos clarifica este aspecto diciendo que no es necesario y además se nos dan instrucciones y guías para rellenar el formulario. En cualquier caso, para completar el formulario sería recomendable utilizar un editor de texto para así comprobar los caracteres, faltas de ortografía, espacios, etc. Cuarta pregunta. ¿Es necesario que en la firma digital aparezca el DNI del responsable y el NIF del centro? Sí. De hecho, por defecto, en la firma digital del representante legal aparecerá su NIF, el de la persona, y el CIF de la institución. ¿Puedo añadirlo y después incluir una firma digital? Bien, esta pregunta no está del todo clara. En cualquier caso, no es posible añadir o modificar una solicitud después de que se haya firmado digitalmente. De hecho, si esto ocurre, se deberá subsanar. No será admitida y llegaremos a subsanación de nuevo. ¿De acuerdo? Pasamos a la última pregunta. Mi organización aparece aún en proceso de validación. ¿Puedo solicitar como coordinador? Sí, se puede realizar tanto la solicitud, incluso comenzar a desarrollar el proyecto, aunque el estado de la institución aparezca como en proceso de validación o Waiting for NA Certification. La validación es un proceso que comienza tras la resolución de los proyectos aprobados. ¿De acuerdo? Además, os adelanto que es posible regresar a este estado, es decir, estar validado y después en proceso de validación. ¿Por qué? Porque cuando la organización del centro notifica cambios en cuanto a la dirección, al IBAN, a la página web, etcétera, estos cambios se deben de volver a validar. Por tanto, es posible que haya un tramo en el que vuestra organización vuelva a aparecer en ese estado. ¿De acuerdo? Y estas serían las 5 preguntas del bloque correspondiente. Vale, quizás aquí la pregunta que hacía antes Marian, de dónde se suben las órdenes de mandato de los socios. Bueno,
el último apartado del formulario de solicitud habréis visto que es el de los anexos. Bueno, pues ahí hay que subir tanto la declaración responsable del representante legal de vuestra institución como los mandatos, ¿vale? Se sube directamente ahí como anexos a la solicitud, ¿vale? Bien, parece que no hay más preguntas respecto a este bloque, con lo cual vamos a pasar al siguiente bloque, que lo voy a presentar yo. Vale, es el bloque 3, referido a las normas de financiación. Bien, la primera pregunta que nos habéis lanzado es si existe una guía exclusiva de la K2 con los costes precisos del proyecto, días de trabajo dependiendo del país, costes adicionales, etc. Bien, en la guía del programa sí que existe bueno, pues unos datos de referencia dependiendo del país, bandas kilométricas, etc. Pero eso es para K220, es decir, para las asociaciones de cooperación. En las asociaciones a pequeña escala no es necesario usar esas tablas. ¿La podéis usar como referencia? Sí, bueno, pues podéis usarlo como referencia, pero en vuestras solicitudes no tenéis que indicar necesariamente el coste por país, por hora de trabajo, dependiendo del país, ni nada de eso. Es mucho más simple. Pero bueno, si lo queréis utilizar, está en las páginas entre la 195 y la 202, están esas tablas que, insisto, están diseñadas para K220, no para K210. Pero bueno, a título informativo lo podéis usar. Quizás os sea más útil, pues yo qué sé, si necesitáis viajar a Italia, pues coger por internet y ver lo que vale unos billetes a Italia. Y bueno, pues eso es a lo mejor es un dato más real, ¿no? Pero en fin, en cualquier caso, eso depende de vosotros, sacar la información de donde consideréis más oportuno para realizar vuestro presupuesto, ¿vale? Pero en respuesta en concreto a la pregunta esta, para K210 no hay una guía ni unas tablas sobre los precios, ¿vale? Bien, la segunda pregunta es, las tareas detalladas en las actividades no necesariamente se incluyen en el presupuesto. Bueno, esta pregunta es un poco, no sé, un poco difícil de entender, porque, y permitidme que me pare aquí a mitad de la pregunta, las actividades sí que se tienen que detallar en la solicitud. Y de hecho, bueno, en la sección actividades de la solicitud hay un apartado que es datos de la actividad, donde tenéis que detallar todos los datos de la actividad. Bien, la última casilla de ese apartado es el detalle de los costes estimados para la actividad. Y caben 4.000 caracteres. Quiero decir, el detalle... es decir, esa casilla necesariamente hay que completarla. Con lo cual, bueno, si la pregunta iba por ahí en cuanto a cómo tiene que ir de detallado el presupuesto, pues en esa casilla hay que detallarlo. Entonces, la pregunta por qué es esa una razón de denegación, bueno, tampoco entendemos bien a qué se refiere. En cualquier caso, la persona que evalúe la calidad del proyecto, pues lo que hará será valorar si la cantidad solicitada para determinada actividad es acorde con la actividad en sí. Y esa información, ¿de dónde la va a sacar? De los detalles que vosotros deis en la solicitud. Es decir, vosotros tenéis que dar la información necesaria para que el evaluador considere que la cantidad que vosotros solicitáis es necesaria para la realización de esa actividad en concreto. ¿Vale? No sé si de esta manera se responde esta pregunta un poco confusa, pero en realidad la tercera pregunta tiene un poco que ver también con ese tema. Es
Dice, en el desglose de presupuesto hay que especificar cada gasto minuciosamente o es suficiente con, por ejemplo, gastos de coordinación. Vamos a ver, como os he dicho antes, en el apartado de actividades del proyecto hay una casilla para que se detalle. Es decir, si yo solicito 5.000 euros para X actividad, yo tengo que decir cómo he llegado a la conclusión de que necesito 5.000 euros. ¿Vale? ¿Con qué detalle? Pues con el detalle suficiente para que el evaluador entienda por qué necesita de 5.000 euros. Y ya os digo, hay 4.000 caracteres, con lo cual yo creo que hay más que suficiente para explicarlo. Luego sí que es verdad que hay un apartado de resumen del presupuesto donde sí que se menciona solamente el tipo de actividad, por ejemplo, gastos de coordinación. Pues ese puede ser el nombre de una actividad y al lado aparece la cantidad que asignáis a esa actividad. Entonces, en ese apartado, la suma de las diferentes actividades tiene que ser o 30.000 o 60.000 euros, que es lo que habréis solicitado. Entonces, el detalle no va reflejado ahí en el apartado del resumen del presupuesto, sino que va detallado en cada una de las actividades en sí. ¿Vale? Insisto, en la última casilla, que es la del desglose, la de la explicación de los gastos. Bien, la cuarta pregunta, bueno, en realidad era una solicitud, alguna recomendación sobre el reparto de la financiación entre los socios del proyecto, por usuarios atendidos, por volumen de población potencial, etcétera. Bueno, en realidad, bueno, la recomendación que os podemos hacer más básica es que acordéis y consensuéis con vuestros socios este reparto. ¿Vale? Eso es lo básico. ¿En qué os basaréis? Pues lógicamente os basaréis en el reparto del volumen de trabajo, en el número de personas involucradas en cada asociación. En fin, hay multitud de factores que vosotros tendréis que analizar y repartir de una manera justa el proyecto. En cualquier caso, insisto, esto es un acuerdo interno al que tenéis que llegar con vuestros socios y dependerá de cada proyecto. Cada proyecto es diferente, tendrá unos proyectos diferentes, un número de socios diferentes y una complejidad diferente, con lo cual os podemos dar pues, estas recomendaciones generales que os he dado, pero algo más concreto en realidad no. Bien, vamos a pasar a la siguiente página, donde hay tres preguntas más. Una pregunta muy concreta. ¿Se consideran financiables actividades de gestión del proyecto y de implementación del mismo? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla y muy corta. Sí, se consideran financiables este tipo de actividades. De hecho, si os vais a la página 175 de la guía del programa, hay un apartado que se llama ¿qué actividades suelen llevar a cabo las asociaciones para la cooperación? Os recuerdo que las asociaciones para la cooperación son de dos tipos. Las asociaciones a pequeña escala, que son las que nos reúnen hoy aquí, que son las K210, y las asociaciones de cooperación, que son la K220. Luego, esto es aplicable también a la K210. Y entonces, bueno, pues como podéis leer ahí, a lo largo de un proyecto, por lo general las organizaciones pueden llevar a cabo una amplia gama de actividades. De actividades más tradicionales a otras más creativas e innovadoras. En cualquier caso, el programa os ofrece una flexibilidad para elegir la mejor combinación de actividades que puedan contribuir a lograr los objetivos que os habéis planteado en vuestro proyecto, ¿vale? Y en relación con el alcance y de manera proporcional a las capacidades que tengáis como asociación. Y os ponen tres ejemplos de tres grandes grupos de actividades que podéis incluir. Y como veis, la primera de ellas es la de gestión del proyecto. Con lo cual, la pregunta, como veis, queda respondida. ¿Qué son actividades de gestión del proyecto? Esto no quiere decir que se tenga que llamar así.
El nombre le podéis poner el que queráis. Esto es un tipo de actividades que tienen que ver con la gestión del proyecto. Son actividades necesarias para garantizar la idoneidad de la planificación, la ejecución, el seguimiento de los proyectos, y aquí se incluye pues, la colaboración, actividades de colaboración fluida y eficiente entre los socios. Y bueno, en esta fase de gestión las actividades suelen implicar tareas organizativas, administrativas, reuniones virtuales entre socios, elaboración de materiales de comunicación, preparación y seguimiento de los participantes en las actividades, es decir, lo que es propiamente la gestión en sí. Luego hay otro grupo de actividades que son las actividades de ejecución. Por ejemplo, pues actos para la creación de redes, reuniones y sesiones de trabajo para intercambiar prácticas, para desarrollar los resultados. También pueden implicar la participación de personal y aprendientes. Es decir, lo que hablábamos, las movilidades siempre que estén justificadas. Es decir, siempre que estas movilidades, esta participación del personal o de los aprendientes contribuya al logro de los objetivos del proyecto y no sea un objetivo per se. Y un tercer grupo de actividades que serían las actividades destinadas a la puesta en común y la promoción. Por ejemplo, organización de conferencias, de sesiones, de actos en general destinados a compartir, a explicar y a promover los resultados del proyecto. ¿Vale? Una especie de eventos multiplicadores de los resultados del proyecto. Estos resultados, pues ya sabéis que pueden ser resultados tangibles, pueden ser conclusiones, buenas prácticas o cualquier otra forma que hayáis acordado en vuestro proyecto. ¿Vale? Estos son 3 grandes grupos de actividades. Insisto, esto no quiere decir que vosotros en vuestro proyecto tengáis que decir actividades 1, gestión del proyecto, 2, actividades de ejecución, 3, no. Estos son tipos de actividades y vosotros podéis incluir 3, 4, 5 o 9 actividades diferentes. ¿Vale? Y retomando la pregunta, insisto, sí, una actividad puede ser la gestión del proyecto y implementación del mismo. ¿Vale? Seguimos con la pregunta número 7. ¿Cómo justificaremos el presupuesto? Bien, esta pregunta es muy amplia, pero entiendo que se refiere a, bueno, cómo gestionaréis el presupuesto y cómo lo justificaréis de cara al SEPIE. Bien, por una parte vais a tener una herramienta de gestión nueva que se llama módulo del beneficiario, que funciona. Si alguno de vosotros ha participado anteriormente en un proyecto Erasmus+, conoceréis la herramienta Mobility Tool. Bueno, pues va a ser algo parecido, pero ahora va a ser el módulo del beneficiario. ¿Vale? Es una herramienta de gestión donde vosotros iréis incluyendo pues, las actividades que vais haciendo a medida que las vais haciendo y los gastos asociados a esas actividades. ¿Vale? Además, en el informe final y en el caso de que en vuestro proyecto tengáis que presentar un informe intermedio, también tendréis que justificar de manera narrativa las actividades que habéis hecho y eso se tendrá que ver reflejado en el gasto del presupuesto que vayáis haciendo. En cualquier caso, en el convenio de subvención que firméis aquellos a los que se os apruebe el proyecto, vendrá claramente explicado y especificado las diferentes fases y la diferente documentación que tendréis que presentar y que guardar, o sea, en unos casos que presentar y en otros casos que custodiar en vuestras organizaciones para justificar el presupuesto, pero evidentemente hay que justificarlo, hay que justificar los gastos que se hacen, sobre todo con la realización de las diferentes actividades que presupuestáis en vuestro proyecto. ¿Vale? Pero ya os digo, de momento no os preocupéis en exceso de esto porque en el convenio de subvención vendrá claramente explicado. Bien, y por último hay una pregunta: ¿cuándo es la resolución de concesión y cómo se realiza dicha concesión? Bueno, como sabéis, los proyectos de esta segunda ronda pueden comenzar como muy pronto el 1 de marzo.
pues eso quiere decir que la resolución de esa concesión pues tendrá lugar antes del 1 de marzo. No os podemos decir una fecha exacta porque es un proceso muy complejo, pero bueno, antes de que den comienzo los proyectos, como muy pronto el 1 de marzo. ¿Cómo se realiza? Bueno, hay diferentes fases. En primer lugar, se publica una resolución provisional de solicitudes admitidas y excluidas, que es simplemente para saber si vuestra solicitud se ha enviado de manera correcta y se ha admitido para su procesamiento, o si hay algún defecto de forma, algún documento que falta, por ejemplo, pues que la declaración responsable del representante legal no está firmada correctamente, no tiene la firma digital necesaria de la que os ha hablado antes mi compañero José Ángel. ¿Vale? Bueno, pues hay un plazo para subsanar esos errores. A continuación, se publicará la resolución provisional de proyectos o de solicitudes seleccionadas y rechazadas, ¿vale? Que también contará con un plazo de presentación de alegaciones, si fuera necesario, y finalmente la resolución definitiva de solicitudes seleccionadas y rechazadas, ¿vale? Antes de que den comienzo el 1 de marzo. Una vez que se apruebe esa resolución definitiva de solicitudes seleccionadas y rechazadas, se procederá a la emisión y firma de los convenios de subvención de los proyectos que hayan sido aprobados y finalmente se procederá al pago del primer plazo de prefinanciación, ¿vale? Ese es más o menos los diferentes plazos, entiendo por los que preguntabais en esta pregunta. No sé si hay alguna pregunta en el chat, compañeros. No hay ninguna duda. Vale, pues entonces, sí. Hay una pregunta sobre los mandatos, ¿dónde se puede...? No, sí, eso ya lo hemos respondido antes, que hay un apartado en la solicitud de anexos donde se suben pues, los anexos que se os piden, que son los mandatos y la declaración responsable. Ahora hay una. Ahora hay una. Vale, ¿me la leéis? Que es que no tengo ahora mismo abierto el chat. Vale, espera si puedo. ¿Se me oye? Sí, sí. Sí. ¿Deben necesariamente que aparecer las actividades en el orden en el que expusimos los objetivos de la solicitud? Entendiendo que es conveniente, puede darse el caso que hayamos omitido una actividad y necesitamos incluirla. Mover actividades no es posible como en otras plataformas. Es lo que dice este mensaje en el chat. A ver, entiendo que en la solicitud, quiero decir, antes de darle a enviar a la solicitud, podéis comprobar que habéis incluido todas las actividades que necesitáis. El orden, en un principio, pues, hombre, pues sería a lo mejor un orden lógico de la primera actividad que se vaya a llevar a cabo a la última. Entiendo que ese sería el orden lógico, pero en cualquier caso lo que debéis hacer es, antes de darle a enviar, comprobar que habéis incluido todas las actividades que queréis hacer. Porque claro, en cualquier caso, la cantidad es o 30.000 o 60.000. Y las actividades que hayáis incluido tienen que sumar eso. Entonces, lo de que se os olvide una actividad, bueno, si incluirle tendréis que quitar financiación a otra actividad para poder incluir una actividad que se financie, porque la cantidad no puede ser otra que 30.000 o 60.000. No sé si... Un segundo, simplemente para añadir, creo que lo que Ana está preguntando es si se puede mover el orden de las actividades, porque pregunta si tiene que ir en consonancia con el orden de los objetivos. Quiero decir, sé que te refieres a que no se puede mover una fila, pues como sí se puede hacer en eTwinning o en Moodle, ¿no? Por ejemplo, aquí no se puede mover la fila de la actividad, es verdad. Entonces, en el orden en el que las vayáis estableciendo es el orden en el que van a salir luego en la lista final del presupuesto, pero sí puedes indicar, lo digo por
evitarte tener que borrar ahora actividades y tenerlas que poner en el orden correcto, sí puedes indicar en la descripción de la actividad el orden en el que iría esa actividad durante la ejecución del proyecto. Digamos, a lo mejor una actividad que atraviesa todo el proyecto y que no tiene un periodo específico. ¿Vale? Sara, ahora comenta la misma persona, gracias, pero me refería a las no financiables. Bueno, igual. Es que quiero decir, si vas a meter no financiables o financiables, y a las no financiables quieres que consten en el apartado de solicitud, lo que han hecho muchos beneficiarios, por ejemplo, a la hora de solicitarlo es poner el mínimo correspondiente en el presupuesto, que es €1. Entonces, entendemos desde la agencia que es una actividad no financiable, pero que quieres que conste en la relación de actividades porque es importante y es necesaria para la consecución de los objetivos. Vale, no hay más preguntas, entonces pasamos al bloque cuarto. Vale, pues entonces le doy la palabra a Josu Baqué, que os va a explicar, os va a responder a las preguntas del bloque cuarto referido al diseño, desarrollo y seguimiento. Un momentito, que tengo un problema técnico, creo que me escucháis todos bien, pero no puedo iniciar el vídeo. Dejadme un segundo. Ahora se te ve perfecto. Ah, ahora se me ve. Vale, vale, perfecto. Yo, como no me veía, pues pensaba que no me veía nadie, perdonad. Bien, bueno, ya esto va terminando. Me imagino que las preguntas ya han sido respondidas, las respuestas las estáis entendiendo y que ya, vamos, esto está cogiendo forma y que estamos ya terminando este asunto. Voy a ir rápido, me llamo Josu y veo aquí algunos nombres conocidos y bueno, saludo a todo el mundo de parte de todos nosotros. Bien, vamos por partes. Estamos en el bloque 4, vamos ya a centrarnos, diseño, desarrollo y seguimiento de los proyectos. Vamos a ver, tenemos 5 preguntas. La primera dice, para la realización de las actividades previstas en los proyectos, en ocasiones se necesita previamente la adquisición e implementación de software. ¿Esto se puede incluir en los presupuestos? La respuesta es que sí. Se pueden incluir en los presupuestos siempre que se justifique su necesidad debidamente en la solicitud. Es decir, sí, pero hay que justificarlo, porque vamos a solicitar el presupuesto para algo que hace falta en este proyecto en concreto. Entonces lo justificamos y la respuesta es afirmativa. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuándo se inicia la evaluación y justificación del proyecto? No he entendido del todo la pregunta, pero una parte sí, la otra menos, pero la vamos a responder y yo creo que nos va a servir a todos las respuestas que voy a dar. La justificación del proyecto claramente tiene 2 etapas. Una sería la del informe intermedio y la del informe final. Y después, que no se nos olvide que desde la Agencia Nacional siempre podemos solicitar información puntual en cualquier momento de la vida del proyecto. Esto en cuanto a la justificación. En cuanto a la evaluación, que quizás es lo que menos nos quedaba claro sobre esta pregunta, si al hablar de evaluación estamos refiriéndose a nosotros evaluando el proyecto, la evaluación de calidad, pero bueno, vamos a considerar que por parte de los beneficiarios deben ir evaluando el proyecto según lo descrito en el apartado impacto y follow-up de la solicitud, es decir, según lo que los beneficiarios hayáis puesto en vuestro proyecto. Aquellas partes que se tienen que ir evaluando, pues las vais evaluando. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. La tercera pregunta es si es posible cambiar o modificar las sedes sin alterar. ¿Es posible cambiar o modificar las sedes de las actividades sin alterar las mismas? Bien. Esta es una pregunta bastante frecuente, tanto por teléfono, por correos electrónicos y que solemos responder muchísimas veces. La respuesta es que sí, pero tiene un pero. La respuesta es sí, siempre y cuando se sigan cumpliendo los objetivos de la actividad, y esto lo tenía apuntado y lo quiero leer, y contribuya de la misma forma a los objetivos del proyecto. Es decir, siempre y cuando el proyecto siga siendo el mismo, tenga los mismos objetivos, vaya a cumplir exactamente todo, entonces sí. ¿De acuerdo? Con ese pero. Y una cosita más que creo que es importante añadir, y siempre que esos países sean parte de los países
del programa. No lo podemos hacer en otros países. ¿De acuerdo? Ya vamos terminando. ¿Existe un periodo normativo para poner en marcha las actividades planteadas? Esto casi me lo ha respondido Jorge. ¿Por qué? Dice, la misma pregunta que nos enviabais decía, es decir, por ejemplo, de enero a diciembre de 2022, esto ya lo respondió antes Jorge, no, en enero va a ser imposible porque, tal y como se indica en la guía, los proyectos comenzarán entre el 1 de marzo y el 31 de mayo. Y yo añado, según establezca cada convenio de cada proyecto. Es decir, que la respuesta a esa parte es que no, y luego existe un periodo que abarca las posibilidades de comienzo de ese proyecto desde el 1 de marzo al 31 de mayo. ¿Vale? Y por último, ¿cómo de específica tiene que ser la descripción de las actividades? Yo también creo que mis compañeros ya han ido respondiendo esta pregunta. Yo, a modo de resumen, diría que lo suficientemente específica para que se pueda entender el proyecto en su conjunto y que quede justificado, tal y como se ha subrayado ya, el presupuesto solicitado. ¿De acuerdo? Pues yo creo que con esto, compañeros, y todos los aquí presentes, hemos terminado los 4 bloques. No sé si hay alguna pregunta específica sobre este bloque o si no, Sara, pasamos ya al foro en el que todos pueden hacer preguntas Sí, sobre otro muchas asunto. gracias, Josu. Pues bueno, esperamos en primer lugar haber dado respuesta a esas preguntas que amablemente nos habéis mandado a través del formulario que os enviamos y os lo agradecemos, la verdad, porque para nosotros también es muy útil saber vuestras dudas para saber en qué puntos os encontráis y de qué manera también podemos ayudaros. Bueno, si estamos en el momento de que preguntéis cualquier cosa, si es una pregunta muy específica, pues tenéis aquí las direcciones de correo y bueno, y por supuesto estamos a vuestra disposición en estas direcciones de correo. Hemos intentado que la sesión fuera lo más ágil posible, pero aún así siempre acabamos dando mucha información y sabemos que vais a tener también que un poco digerirla de la mejor manera posible y bueno, quizás replantear algún aspecto relacionado con el proyecto. Mira, aquí creo que acaba de entrar una pregunta de Elena. Vamos a ver, en cuanto a las actividades, los periodos de tiempo en los que estimamos que van a llevar a cabo se suman automáticamente en el aplicativo. Se entiende que una reunión transnacional durará en torno a 35 días, sin embargo, al no poder definir en principio los días específicos, por lo que se estiman. Vale, claro, sí, lo entiendo. Te refieres a que la estimación que se hace en la solicitud puede no coincidir con los días que finalmente se utilicen para ejecutar las actividades. Confírmame si es eso, por favor. Quiero decir que te preocupa esa no exactitud entre la estimación que se puede hacer en el formulario por la razón que tú dices, porque hay que... No sé si es eso, Elena, si me lo puedes confirmar. Porque si es así, no hay ningún problema. Quiero decir, entendemos, por supuesto, que hay una estimación. Vale. Mientras Elena me confirma si sí o si no, no sé si hay alguna pregunta más. La convocatoria de mayo era otra, había una primera fase. La convocatoria de mayo era, K210 tiene 2 rondas. La primera ronda fue en la convocatoria de mayo, ahí se adjudicó el 80% de los fondos disponibles. Y esta segunda ronda pertenece a la misma convocatoria y aquí están disponibles el 20% de los fondos restantes. La siguiente convocatoria, que no ronda que se abre, será en primavera de 2022. Esta es la segunda ronda de la primera convocatoria. Esto es para la pregunta de Preferred by Nature que tenemos aquí. Ana Sola, ¿puede ser que algunas actividades con los socios se planifiquen una vez aprobado el proyecto? Sí. Sí, entendemos. Vale, y además hablar de no financiables, sí, quiero decir, los proyectos, claro, al final son elementos vivos, ¿no? Entonces, sobre todo en las que tienen que ver con actividades no financiables o con algún desarrollo que veáis necesario una vez empezado el proyecto, por supuesto. Lo que tenéis que dejar constancia de ello es
en el informe final y bueno, en cualquier pues, visita de control, visita de seguimiento o requerimiento que se haga por parte de la Agencia Nacional, pero entendemos que bueno, que puede ser que haya que implementar diferentes actividades de mayor o menor envergadura, pues de cara a ajustar el proyecto precisamente para alcanzar los objetivos. Sí, en un principio determinado que el proyecto dura... Vale, pues Elena, entonces ahí sí que si habéis establecido 12 meses como duración, sí que tendríais que ajustar evidentemente para que una actividad no pueda durar más de esos 365 días, pero no porque la suma de los días de las actividades de más de 365, eso no, porque se entiende que algunas pueden ser simultáneas, digamos, una actividad que tenga que ver con el seguimiento y la evaluación del proyecto, pues quizá la planteáis a lo largo de todo el proyecto y cubre todos esos días. Y sin embargo, una actividad que tenga que ver con un taller sobre alguna cuestión referida al proyecto, pues son solo 3 días, ¿no? Vale, ¿a qué email podéis enviar dudas sobre la formación profesional? El email es asociaciones.fp@sepio.es. Gracias, Isabel. Mi compañera Isabel lo acaba de poner en el chat. Vale, pues no sé si hay alguien más que quiera... vale, Ana Sola comenta qué porcentaje podemos asignar a gastos varios imprevistos. Vamos a ver, hay un porcentaje que tiene que ver con una cantidad reservada para gestión y ejecución del proyecto, que bueno, podéis en principio asignar hasta un máximo del 20% de la subvención total que pidáis. Siempre, pero tenéis que ver un poco cómo quedaría asignando ese máximo, cómo quedaría el reparto entre el resto del presupuesto, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues en función de qué capacidades podáis asumir o qué tareas organizativas podáis asumir todos los miembros del proyecto, pensad también, pensadlo bien, me refiero que a qué actividad merece la pena que le otorguéis más parte del proyecto. O sea, evidentemente puede haber gastos imprevistos, pero claro, no todo va a ser un imprevisto. De hecho, para eso estáis realizando esta solicitud. Entonces, y en cualquier caso, pues hay cláusulas en vuestro convenio, si os aprueban el proyecto, en las que ya está establecido, por ejemplo, en condiciones generales, la 1.13 de fuerza mayor, en las que ya está establecido ciertos protocolos para imprevistos, por ejemplo, los que han tenido que ver con la COVID-19, pero como máximo, como digo, para esa actividad específica de gestión y ejecución del proyecto, el 20% de la subvención total. Ángels pregunta cuándo se resuelven las solicitudes. Las solicitudes, bueno, como ha dicho mi compañero Jorge, el inicio primero que podéis seleccionar para los proyectos es el 1 de marzo. Podéis elegir una fecha entre el 1 de marzo y el 31 de mayo. Os recomendamos que por lo menos un mes que no sea especialmente ese 1 de marzo, porque he hablado al principio de que esta convocatoria va todo con retraso. Entonces nuestra intención es resolver antes del 1 de marzo, pero si tenéis la posibilidad y os cuadra por el calendario general del proyecto, digamos, aplazar ese inicio dentro de esas 2 fechas que permite el formulario, pues os recomendaríamos que aplazarais, que eligierais no el 1 de marzo, sino una fecha posterior. Si podéis, claro, y si os cuadra con vuestro calendario general. Pues no sé, compañeros, si queréis añadir algo, cualquier cosa, y si no, pues insistimos, vais a tener esta presentación, esta grabación disponible en la web del SEPI en jornadas. Tenéis unas preguntas frecuentes también muy útiles en el material de apoyo de la convocatoria, tenéis también la guía a vuestra disposición, sabemos que por supuesto la habréis consultado ya, y estos correos que tenéis aquí en pantalla, pues de verdad que usadlos, están detrás de ellos, ya lo habéis visto, los compañeros de K2, Isabel, Jorge, Josu y José Ángel, que os atenderán pues encantados. Pues no sé, compañeros, si os parece bien cerramos la jornada. Vale, aquí Julia pregunta, no, Julia, el formulario permite retrasar como máximo hasta el 31 de mayo de 2022. O sea, vas a verlo, vete al formulario por favor y en fecha de inicio vas a ver que hay un desplegable y entonces si buscas las fechas hay un límite en el 31 de mayo.
del 22. No se puede atrasar al 1 de abril del 23. El final solamente se puede retrasar por cuestiones muy, muy excepcionales. De entrada, y en esta fase de los proyectos que están en plena solicitud, no contaría con un retraso del proyecto. En cualquier caso, además, un retraso del proyecto que quiero que tengáis claro que no implica un aumento de la subvención, pero en principio son casos muy, muy excepcionales, no contaría con esa ampliación, por lo menos desde luego en esta fase de los proyectos. Pues compañeros, no sé si queréis añadir algo más, lo que queráis, y si queréis cerramos la sesión, como queráis. Yo soy Isabel, Jorge, José Ángel. Juan Carlos. Perdón. Juan Carlos acaba de poner el enlace para la encuesta de satisfacción, que os agradeceríamos que la rellenarais. No sé quién iba a hablar, Jorge, quizá. Es que no sé. No, iba a decir que como no había más preguntas, pues podíamos acabar ya la sesión. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a mis compañeros y nada, estamos disponibles para lo que necesitéis y mucho ánimo con esta recta final y estamos deseando conocer vuestros proyectos. Pues nada, un saludo. Gracias a ustedes, un saludo. Un saludo. Hasta luego.